Absolutamente necesario y recomendable aplicar para el examen CAP. Entender que el error forma parte del proceso. La pronunciación en portugués o el aprendizaje de idiomas es clave. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Talcao Podcast, el espacio donde aprender idiomas se convierte en una experiencia divertida, útil y llena de energía. Hoy tenemos una invitada de lujo, la profesora Digna Tovar Landaeta, jefa del Departamento de Portugués en la Universidad Central de Venezuela y coordinadora del Centro de Exámenes de Certificación CAPLE. Si estás aprendiendo portugués o te lo estás pensando, quédate, porque hoy vamos a descubrir los errores más comunes que cometes sin darte cuenta, los hacks más potentes para hablar como un nativo y, por supuesto, los secretos detrás de los exámenes oficiales de esta certificación. Además, recuerda que en Talcao tenemos más de 150 idiomas para ti y agentes inteligentes que te ayudan a aprender, desde medicina hasta negocios. Vamos a comenzar. Ahora le damos la bienvenida a la profesora Digna Tovar, jefe del Departamento de Portugués de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela, también coordinadora del Centro de Exámenes de Certificación CAPLE. Bueno, profe, díganos un poco sobre su experiencia y lo que hace. Gracias, primero muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy profesora de portugués como lengua extranjera, trabajo en la Universidad Central de Venezuela, coordino el Centro de Exámenes de Certificación de Exámenes Oficiales de Portugués y también coordino el Centro de Lengua Portuguesa que funciona, es adscrito al Instituto Camões y Ministerio dos Negocios Estrangeiros de Portugal. Vale, ¿nos puede explicar un poco de qué trata ese examen CAPLE? El examen CAPLE mide la proficiencia de las personas, el conocimiento de las personas en lengua extranjera. Es validado validado no. ¿Sabes cuál es la medida o cuál es el formato que sigue? Es el del cuadro común europeo de referencia para las lenguas, en español se dice marco común europeo. Es ese marco el que tiene estandarizados los niveles en lenguas extranjeras. Hay 3 niveles de proficiencia en los idiomas. Un nivel A, que es un nivel inicial, un nivel B, que es un nivel en que ya el hablante es un hablante más o menos independiente, y un nivel C, que ya es a nivel de nativo y el hablante es absolutamente autónomo. Entonces, eso es lo que se mide en estos exámenes. Se mide la proficiencia, se mide la competencia comunicativa y la competencia lingüística de la persona que va a aplicar para el examen. Por ejemplo, nosotros hacemos el examen que más se hace en Venezuela es el A2. ¿Por qué? Porque el A2 se llama SIPLE A2. El examen SIPLE es el examen que utilizamos o que solicita el Consulado de Portugal para la nacionalidad, para otorgar la nacionalidad. En este momento hay muchos venezolanos que están adquiriendo nacionalidad portuguesa y hacemos el examen que más se hace aquí en Venezuela, que más aplicamos, es el SIPLE. Es un examen a nivel básico, pero tienes que hablar, escribir, leer y comprender en portugués a nivel básico. Interesante. ¿Y nosotros como estudiantes podemos medir ese nivel sin hacer una certificación? ¿O es necesario? ¿Cree que es necesario una prueba para validarlo? Es necesario porque las empresas, por ejemplo, las empresas europeas, las empresas americanas, el estándar de ellos es el cuadro común europeo, el marco común. Entonces, para que tú vayas y lleves un certificado que realmente valide tu proficiencia, es absolutamente necesario y recomendable aplicar para el examen CAPLE. Súper interesante. Y ya adentrándonos en el mundo de aprendizaje de este idioma, ¿qué es lo que tenemos que desaprender del español para ya aprender portugués como principiantes? Bueno, mira, yo creo que no tenemos que desaprender nada porque es nuestra lengua, pero sí tenemos que erradicar la idea de que el portugués es un español mal hablado. Entonces, como yo hablo español, yo hablo portugués, para mí es fácil. Esa idea es negativa, es contraproducente, impide que avances en el idioma, porque ya de entrada lo subestimas. Ya de entrada estás diciendo, yo como soy hablante de español, yo
puedo aprender portugués sin esfuerzo. No, no es así. Ese es un gran error. Entonces, eliminar esa idea. El portugués no es un español mal hablado. El portugués es un idioma como lo es el español. Tiene sus propias particularidades y tienes que trabajarlo respetando esas particularidades. ¿Es verdad que es muy parecido con el español? Sí, pero ese parecido puede venir a ser un arma de doble filo. Entonces, trata ese parecido con mucho cuidado. Justo le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son las similitudes más normales que podemos ver entre el español y el portugués? Ay, es que son muchas. Son muchísimas. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Una de las que más le causan dificultades a los hispanohablantes. La semejanza o la similitud que más le causa dificultades a los hispanohablantes son los falsos amigos. Los falsos amigos son palabras que en español se dicen, en portugués y en español, se dicen igualito, pero el significado es absolutamente diferente y te puede llevar a vivir situaciones embarazosas, claro, ¿sabes? Entonces, esa es una de los principales ítems que tienes que tratar y trabajar con mucho respeto y mucho cuidado y mucha atención cuando estás aprendiendo portugués. Tienes que saber que, por ejemplo, escritorio es una cosa en portugués y otra en español. Que pasta, por ejemplo, si tú dices en portugués, eu trouxe a minha pasta. Pasta es una carpeta donde tú metes las hojas en español. No vas a comer pasta. Tú cuando en portugués, pasta de comer es masa. Imagínate. Eu quero masa, gostava de comer masa hoje, por ejemplo. Entonces, masa para nosotros es la masa de la arepa. Claro. Entonces, hay una serie de falsos amigos que nos hacen la vida triste a los hispanohablantes y nos hacen pasar por situaciones bien embarazosas, entonces mucho cuidado con eso. ¿Cree que ese es el error más común que cometemos? Totalmente, totalmente. Por eso se trabaja cuando empezamos, por ejemplo, en primer año, nosotros empezamos con Portugués 1, hay clases específicas para trabajar los falsos amigos, para trabajar este aspecto, para que el estudiante tenga conciencia de lo trabajoso que puede ser erradicar y no fosilizar esos errores desde el principio. Claro. Usted como profesora, bajo su experiencia, ¿cuáles son los errores como más chistosos que cometemos nosotros los hispanohablantes? Mira, son varios y tienen mucho que ver con estos falsos amigos. Por ejemplo, te cuento, cuando yo estaba en Portugal, estábamos haciendo el curso, la especialización como profesores de portugués, y tenía una compañera y decidimos una tarde, mira, vamos a comer. Bueno, nos fuimos a comer, vamos a comer todo. Nos fuimos a comer, estábamos de lo más chévere. Y entonces mi compañera dice, Maturos, ¿qué vas a comer tú? Ay, yo quiero pizza. ¿Quieres pizza, Maturo? Sí, yo quiero pizza. Y el mesonero se quedó así, ¿sabes? El mesonero empezó a reírse y los demás también se reían y se veían entre ellos. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué pasa? Que pizza en portugués es el miembro masculino. Entonces ella le decimos, Maturo, pero estás pidiendo, ay, tanto fácil, es para comer igual. Y ella dice, ay, no importa. ¿Sabes? Entonces eso fue demasiado gracioso. Es la situación más graciosa que yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar y disfrutamos muchísimo. Pero la palabra no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú tienes que pisarla, es decir, pizza. En Portugal tú tienes que decir, yo quiero pizza. ¿Ok? Excelente. Por ejemplo. Okay. ¿Cómo considera usted que podemos mantener la motivación al aprender un idioma como el portugués? O bueno, cualquier idioma. Exacto. Mira, yo pienso que la motivación hay que mantenerla. El profesor tiene mucha influencia, porque el profesor tiene que motivarte, pero tiene que haber una automotivación también. Entonces, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, la motivación tiene mucho que ver con entender, cuando estudiamos idiomas, entender que el error forma parte del proceso. El trabajo con el error es importante, porque muchas veces nosotros, como estudiantes de idiomas, cuando estamos aprendiendo, pensamos, bueno, pero yo todo el tiempo me equivoco, todo el tiempo me corrigen, todo el tiempo tengo error, no supero los errores. No, es que el error es un aliado tuyo y el error está presente siempre en el aprendizaje de idiomas. Tú no vas a erradicar el error. ¿De qué sirve el error? ¿Para qué sirve? El error sirve para que tú mejores los aspectos en los que vas teniendo dificultades, pero tú superas una dificultad y vas a entrar a otra.
Por lo tanto, el error está allí presente. Entonces, no desmotivarte porque tienes error, sino seguir adelante y entender que es un proceso, el aprendizaje es un proceso, y que vas obviamente de un nivel de dificultad a otro. Por lo tanto, la motivación hay que mantenerla teniendo muy claro que el error va a estar siempre presente y que no me puede detener el error, sino que el error me tiene que impulsar. Muy buen consejo. ¿Y tiene algunos tips para pasar de un nivel a otro? O sea, ¿qué tips son más relevantes para mantener un aprendizaje fluido y no trabarnos en el proceso? Bueno, yo creo que lo más importante es el trabajo fuera del aula. Es importante que un estudiante de idiomas entienda, de idiomas, de cualquier cosa, pero de idiomas, tiene que entender que ciertamente hay un trabajo de aula, pero hay un trabajo fuera del aula. El idioma es práctica. Tienes que practicar en el aula, tienes que practicar, meterte en chats para practicar, tener amigos, tus compañeros ¿sabes?, de clase, no hablar en español, habla en el idioma. Y eso creo que es la mejor manera, mantenerse en práctica permanente, buscar personas de Portugal, de Brasil y hablar con ellos en chats, es fundamental, ese mantener la práctica. ¿Usted cómo practicaba? En mi época, pues no había chats, no había WhatsApp, no había nada de eso, era con mi esposo que es portugués. Yo practicaba portugués con mi esposo. Ah, fabuloso, tenía el entorno en casa, portugués. tenía el portugués en casa. Eso es muy importante, Sí. Eso ayuda bastante. Y veía películas, escuchaba música. Escuchaba música, yo soy muy de música, escuchaba, por ejemplo, Caetano Veloso, escuchaba a Amalia Rodríguez, que son clásicos, uno de Brasil, otro de Portugal. Siempre escuché música, yo amo la música. Y creo que es una herramienta fundamental para llegarle al aprendizaje de idiomas, a la enseñanza del idioma. Aprender o enseñar ligado a la música es mucho más lúdico, es mucho más entretenido. sabroso, sí. ¿Y las películas, recomienda alguna? Las películas tienen que ser cortas. Yo lo que recomiendo es que sean cortas, que sean más bien documentales. Las películas acostumbran a ser largas y te queda la historia, pero a menos que seas un estudiante muy dedicado, pues te queda poco. Entonces yo de verdad recomiendo más los documentales, recomiendo más los podcasts, por ejemplo, son chévere para aprender, son una herramienta. De hecho, nosotros las implementamos en salón de clase. Los muchachos graban podcasts, oyen podcasts, porque son realmente una herramienta de aprendizaje muy importante en este momento. Son potenciadores de la enseñanza de idiomas. Genial. Y para mantener la fluidez, es importante también conocer las diferencias que tiene el portugués europeo y el portugués de Brasil. ¿Hay confusiones en el aprendizaje con respecto a eso? Bueno, sí, mira, el portugués tiene dos variantes fundamentales, que es la variante europea de Portugal y la variante brasileña. La variante europea se habla en Portugal y se habla en África. Tú vas, por ejemplo, a Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde. La variante que usan es la variante europea. En Brasil es su variante y tiene unas grandes diferencias. Hay muchas diferencias. Sin embargo, sigue siendo la misma lengua. Esa diferencia de variantes, ¿qué hace? Enriquece la lengua, muestra la riqueza que tiene la lengua portuguesa. La lengua portuguesa es una lengua rica, es una lengua de encuentro. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros en la escuela, nosotros trabajamos con las dos variantes. ¿Por qué? Porque tenemos al Brasil al lado. Y Portugal, tenemos el apoyo de Portugal, que nos apoya muchísimo. Desde que se abrió el departamento de portugués en la Universidad Central de Venezuela, hemos tenido el apoyo del Instituto Camões. Por lo tanto, nosotros trabajamos con ambas variantes porque es la lengua portuguesa. Nosotros trabajamos con la lengua portuguesa. Las variantes son secundarias. Y hay desencuentros, menos desencuentros que encuentros. Hay un gran encuentro entre ambas variantes y por eso las impulsamos las dos. Genial. Con respecto a las formalidades que estaba explicando en la clase, me interesó muchísimo. ¿Podría darnos algunos detallitos? Sí, bueno, mira, eso es importante como hablante, ¿no? Como hablante de cualquier lengua, cuando tú vas a
interactuar con alguien, tú tienes que estar consciente de cuál es tu grado de formalidad con esa persona, tu grado de conocimiento, tu grado de confianza con esa persona para saber cómo lo vas a tratar. Tienes que implementar, o sea, vas a tener un tratamiento formal o un tratamiento informal, porque si yo voy a hablar contigo por primera vez, no te conozco, tú eres la directora de la escuela de idiomas, por ejemplo, yo no puedo llegar y decirte, hola, ¿cómo está, Débora? ¿Você es portuguesa? No, yo tengo que decirte, buen día, señora directora, ¿cómo es que señora está? En portugués es así. El portugués europeo es mucho más formal que el portugués de Brasil. Sin embargo, el grado de formalidad del portugués es máximo. El grado de formalidad del brasilero es más relajado. Sin embargo, siempre hay esa noción de tratamiento formal, tratamiento informal. Tratas de manera informal, tratas por tú. Tratas con confianza, tratas por você. Ahora, si vas a tratar de manera formal a alguien, tiene que ser con pronombres de tratamiento para eso, que son o senhor, a senhora, o senhor doutor, profesora doutora, excelentísimo señor embaixador. O sea, los diplomáticos hay maneras de tratar a los diplomáticos, a los directores, a las personas, depende también de su cargo. Eso es importantísimo, tener esa noción como hablante, porque eso te va a garantizar que vas a tener una interacción asertiva. Interesante, eso nos va a ayudar muchísimo más a defendernos hablando en este idioma. Y bueno, también quería preguntarle, ¿en cuántos años usted logró aprender este idioma? Ay, Débora, bueno, realmente yo estudié portugués en la Escuela de Idiomas Modernos, estudié durante 5 años y al terminar la carrera me fui a Portugal a hacer una especialización como profesora de portugués. Y realmente yo te voy a decir algo, yo aprendí portugués y yo me casé con el portugués en Portugal, después de 5 años de estudio. Yo llegué allá y sí, yo hablaba, yo conocía la estructura del idioma, a nivel exacto, a nivel de estructura, ¿sabes? A nivel lingüístico yo tenía el conocimiento, pero yo no tenía fluidez. ¿Por qué? Porque estás aquí, nadie habla contigo portugués. Exacto, entonces el entorno no te facilita las cosas. Entonces, lo ideal para toda persona que está aprendiendo un idioma es darse un baño cultural en un país de habla portuguesa, inglesa, francesa, depende del idioma que esté aprendiendo. Eso es fundamental para adquirir esa fluidez y esa capacidad de interacción mucho más fluida, mucho más natural. Profe, ¿qué tan importante es la pronunciación en portugués y qué técnicas recomienda para mejorarla? La pronunciación en portugués o el aprendizaje de idiomas es clave porque la pronunciación te permite pasar el mensaje de manera correcta. Muchos errores se dan precisamente por pronunciar mal una palabra. Si pronuncias mal una palabra, puedes, voltear el significado de esa palabra y dañar por completo la frase, dañar por completo el significado, ¿sabes? Cuando vas a pasar la frase o cuando dices la frase y pronuncias mal esa palabra, ya la persona no te entiende. Entonces, se dice en idiomas que la pronunciación es significativa. La pronunciación tiene un componente significativo precisamente por eso. Y no solamente la pronunciación, también, por ejemplo, el ritmo, la entonación son aspectos claves en el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, en portugués. En portugués, que es importante pulir y tener permanentemente mejorar en la pronunciación. En portugués tenemos una serie de sonidos y fonemas que nosotros en español no tenemos. Entonces, cuando nosotros cuando estamos aprendiendo portugués, nosotros tenemos que amoldar nuestro aparato fonador, que es nuestra herramienta de trabajo en el idioma, amoldarlo para que ese sonido que no producimos en español, porque no existe,
nazca o se produzca en portugués. Entonces nosotros, los dientes, la lengua, los labios, el paladar son instrumentos de trabajo en un salón de clases de idiomas. La pronunciación tiene mucho que ver con el aparato, tiene mucho que ver, no, está condicionada por el aparato fonador. Entonces, por ejemplo, en portugués es un idioma muy nasal. Hay mucha nasalidad en portugués. Nosotros, en el idioma español, no es tan nasal. Entonces, aprender a nasalizar de manera correcta es fundamental, porque si no, yo no sé si has oído, por ejemplo, personas que dicen, ay, ella vive en Sao Paulo. Y no es Sao Paulo, es São Paulo. ¿Vas a ver? Entonces, esa es importantísimo, es que parecen pequeños detalles. La gente que no estudia idiomas piensa, pero es un pequeño detalle. No, ese detalle hace la diferencia. Hay, por ejemplo, la pronunciación de la B de vaca en portugués. No es igual a la pronunciación nuestra en español. Nosotros pronunciamos B, ellos pronuncian V. Y tienes que marcar esa V, porque si tú dices, eu vivo, es vida, y no es lo mismo que digas vida. Claro. Hay aspectos que son importantes mantener, y es el caso de la pronuncia. Otro fonema o sonido, fonema es lo mismo que sonido, que no existe en portugués, es el fonema, en español, perdón, es el fonema Z. Ese es un fonema vibrante que existe en inglés, que es el son de mosquito en inglés. Entonces, si tú vas a decir, por ejemplo, a minha casa é grande, casa es casa en español. Pero si tú dices en portugués, a minha casa, como en español, si dices casa, a minha casa es grande, tú estás diciendo que cazaste animales y que esa cacería fue grande. Se convierte totalmente. Totalmente, exacto. El sentido es absolutamente diferente. Entonces, por eso es clave. En relación a gramática, ¿qué recomienda aprender primero para dominarla bien? La gramática, sabes que el aprendizaje de idioma, la enseñanza de idioma tradicional partía de la gramática para enseñar idiomas. Sin embargo, gracias a Dios, el paradigma de enseñanza de idiomas cambió, el paradigma educativo cambió a nivel de enseñanza de idiomas extranjeros, y hoy se entiende que el estudiante tiene que aprender no desde gramática. El punto de partida tiene que ser lo comunicativo, tiene que ser el texto. Entonces estamos hablando de una gramática textual, estamos hablando de que el estudiante, o en el aula, tú partes de un texto, el estudiante se ubica en un contexto a partir de ese texto, y después que ya tú lees tu texto, haces comprensión de lectura, buscas las palabras desconocidas, las resuelves, allí puedes pasar a ver, y mira, ustedes están viendo esta estructura. Nos enfocamos más en vocabulario. Exacto, en lo comunicativo, en que sepamos que debemos comunicar, en que el idioma, a un aprendizaje de idiomas no se aprende por palabras, y eso era lo que pasaba con esta tendencia de enseñar gramática. No, el idioma se aprende por bloques de palabras. Entonces, por eso se parte y se habla de una gramática textual, que es partimos del texto y después del texto es que vamos a llegar a la estructura. Antes se partía de la estructura para llegar al texto. No, el camino es el inverso. Y por eso sentimos que aprendemos mal, o muchos sentimos que aprendemos. Claro, por eso de repente sabes mucha conjugación, ¿sabes? Exacto, conjugas muy bien, pero cuando yo te digo, hola, ¿todo bien? Entonces tú te quedas que no me sabes responder, porque no estás en lo comunicativo, estás aprendiendo desde la estructura, y la estructura no te permite comunicar. Entonces tienes que partir, o sea, el profesor tiene que llevarte a comunicar, y dentro de lo comunicativo vas a trabajar la gramática. En esto de comunicarnos, ¿podría darnos algunos ejemplos de frases que podemos utilizar en viajes? Por ejemplo, direcciones para ir al baño, algo que nos ayude a comunicarnos. Claro. Bueno, lo primero es boa tarde, buen día, cuando llego al aeropuerto, por ejemplo, boa tarde, cuando llego a la taquilla. La taquilla en portugués es o balcão, que es un falso amigo, porque cuando yo digo balcão, la persona cree que es el balcón, y no es el balcón, es la taquilla. Entonces, yo llego a la taquilla y digo boa tarde, buen día.
Por favor, es importantísimo, por ejemplo, en portugués, los portugueses son muy corteses. La cortesía para ellos es fundamental, son muy amables. Entonces, cuando llegas al aeropuerto, el por favor tiene que ir por delante. Por favor, ¿podía indicarme dónde fica a casa de baño? ¿Dónde queda el baño? ¿Dónde fica a casa de baño, por favor? ¿Cómo chego à estação de metro, por exemplo? Como chego à estação de metro? Onde está a sala de espera? Onde está a sala de espera? Onde fica a sala de espera? Depois, para despedirte, después que te dan la información, tienes que agradecer. ¿Cómo le agradeces? Si eres mujer, dices, muito obrigada, dices, obrigada, o dices, obrigadíssima. Okay? Ante todo, la formalidad de la educación. Exatamente. Então, muito obrigada. Ou então diz obrigada. Também pode dizer obrigadíssima, que é comum em português, em Portugal dizer isso. E se eres hombre, não dices obrigada, dices obrigado, porque marcas el género. Obrigado, muito obrigado. Los hombres no acostumbran decir obrigadísimo como las mujeres. Las mujeres, eso es más, ese superlativo es más femenino. Obrigadísima. No es común oír a un hombre decir obrigadísimo. No, los hombres dicen muito obrigado o obrigado. Por ejemplo. Perfecto. En este tipo de situaciones, cuando somos principiantes y estamos viajando a Portugal o a Brasil, ¿considera importante el uso de herramientas digitales como es traductores o tener a la mano, por ejemplo, un diccionario que nos ayude? Y considera que es de buen uso una herramienta como Talcao, como IA Voice Translator, donde se puede ver vocabulario y traducir instantáneamente con inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, son de gran ayuda, sin duda alguna, son herramientas que están a nuestra disposición. La tecnología es una gran aliada hoy en día y de la enseñanza de idiomas y del aprendizaje de idiomas mucho más. Es absolutamente, son muy útiles. Les recomiendo plenamente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado y viajamos con frecuencia, tenemos la fortuna de viajar, pues este tipo de herramientas, sin duda alguna, ayudan, son útiles y uno puede aprender. Si uno es autodidacta, aprende mucho con este tipo de herramientas, sin duda alguna. ¿Qué aspectos culturales deberían conocer los estudiantes para aprender más del portugués? Bueno, es importante conocer, por ejemplo, ese gentilicio portugués, porque fíjate tú, nosotros aquí tenemos la imagen del portugués, aquí ha cambiado, gracias a Dios. Cuando yo estudié portugués, la imagen del portugués, yo recuerdo que me decían, bueno, pero tú estás estudiando portugués, ¿vas a estudiar portugués para qué? ¿Con quién tú vas a hablar portugués? Con los panaderos. Entonces, ¿cuál era la imagen del portugués? Un panadero. Un portugués es un panadero. Actualmente, gracias a Dios, eso ha cambiado y el preconcepto, el prejuicio contra el portugués, contra la lengua portuguesa ha mejorado. Entonces, entender que esa otra cultura, ese otro mundo que tenemos al frente, porque estamos aprendiendo una lengua, es un mundo que es diferente al nuestro. Pero que dentro de esas diferencias también hay encuentros, también tenemos cosas en común. Entonces, ver qué es lo que tenemos en común y de lo diferente, cómo yo me veo con eso diferente, cómo yo lo abordo. Porque yo no puedo rechazar algo porque es diferente. En la diferencia está la riqueza de la vida, del mundo. Si nosotros entendiéramos que la diferencia es un elemento enriquecedor, el mundo sería diferente. Entonces, entender eso, que es un mundo diferente, son personas diferentes, es una forma de estar en el mundo totalmente diferente, pero que también hay encuentros. Entonces, a partir de allí, tú amigablemente interactúas con esa otra cultura. Los estudiantes de portugués, por ejemplo, entienden que los portugueses no son panaderos nada más, sino que son personas que tienen un país maravilloso, un país hermoso en el cual la gente es muy respetuosa, la gente es muy hospitalaria, tienen una gastronomía maravillosa
y tienen muchas cosas que ofrecer y que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y que ellos también tienen que aprender de nosotros. Y que esa retroalimentación es favorable, enriquecedora y maravillosa. Creo que es eso. Profe, muchísimas gracias por asistir a nuestra primera clase del idioma portugués. Estamos muy contentos y agradecidos. De verdad, quizás entre nuestros seguidores y los que ven este podcast existan estudiantes que deseen contactarla para clases particulares o corporativas. Así que nos podría dejar cómo contactarla. Claro, con mucho gusto y gracias también a ustedes. Bueno, yo soy contactable a través del Instagram, de mi Instagram personal, tuprofedigna.pt. También trabajo mucho con el Instagram del Departamento de Portugués UCB. Soy muy activa, diría que soy hasta más activa por el del Departamento de Portugués UCB. Y mi correo, lapucb@gmail.com. Lape, así como suena, LAPE, lapucb@gmail.com. Y bueno, agradecida también por estar aquí. Igualmente, los datos estarán en la descripción de este video. Ahora vamos con una clase súper especial con la profesora Digma. Profe, ¿nos puede contar un poco sobre ello? Sí, vamos a aprender un bocadillo de portugués. Vamos a aprender a presentarnos y a dar y pedir información personal. Algo muy básico para principiantes que quieran aprender la lengua de Camões. Vamos a ello. Bom dia. Vamos aprender hoje um bocadinho de português. Eu sou a professora Digna Tovar, da Universidade Central da Venezuela. Trabalho na Universidade Central há 25 anos. Sou a professora de português como língua estrangeira e estou aqui para aprender, para ensinar um bocadinho de português hoje, só para português para principiantes. E por que ensinar o português? Porque o português é uma língua que é a nossa vizinha. Temos o Brasil ao lado, temos um público com o qual temos de interagir, portanto, vamos aprender português. Bom dia! Eu digo bom dia, que é a maneira de cumprimentar, da maneira mais neutral de cumprimentar. Bom dia! Eu posso dizer também olá, tudo bem? É uma maneira mais informal de cumprimentar. Cumprimentar é saludar em espanhol, ok? Cumprimentar. Eu estou a saludar. Então, eu cumprimento de maneira formal e informal. O que é que vamos aprender? Vamos aprender hoje a apresentarmos em português, como é que eu me apresento em português e dou um bocadinho de informação pessoal. É uma coisa básica, porque é um português para principiantes. É uma aula para principiantes. O que é uma aula? Uma aula é uma classe em espanhol. Então, hoje vamos ter uma aula de português. Ok? Uma aula de português. Uma aula de português básico. Ok? O nosso português é básico. E o que é que vamos aprender? Vamos aprender a apresentarmos como é que eu me apresento em português e como dou um bocado de informação pessoal. Então, como é que eu me apresento? Eu chamo-me Digna, sou venezuelana, estou a dar também informação pessoal, sou venezuelana, tenho 53 anos, sou professora de português como língua estrangeira na Universidade Central da Venezuela, moro em Caracas e gosto das línguas. Por exemplo, já apresentei-me, disse quem sou e dei um bocado de informação pessoal. E para que é que isto é útil? É útil, por exemplo, se vocês encontram alguém que fala português e querem ser simpáticos, ter uma interação breve, podem apresentar-se corretamente e podem interagir brevemente com essa pessoa. Então vou aqui escrever essa
apresentação breve e vou depois explicar algumas coisas. Chamo-me Digna. Sou venezuelana, da Venezuela, né? Portanto, venezuelana. Falo português. Vamos lá, as línguas que eu falo. Falo português, francês e espanhol. E, finalmente, moro em Caracas, Venezuela. Moro em Caracas, Venezuela. Ok. Então, aqui, apresentar-se. Verbo para apresentar-se, o verbo chamar-se. Eu chamo-me, por exemplo, em Portugal há duas variantes de português. Temos o português europeu e o português do Brasil. São duas variantes diferentes. Quando eu me apresento em português europeu, eu digo, chamo-me Digna. Por exemplo, se eu me apresentar em português do Brasil, eu faço o contrário. Eu digo, eu me chamo Digna. Por quê? Porque o português do Brasil usa o pronome à maneira do espanhol. É parecido, é mais parecido com o espanhol. Como nós dizemos em espanhol, eu me llamo Digna, eles dizem, eu me chamo Digna. O português não. Em português europeu, o pronome está sempre depois do verbo. Outro verbo interessante e importante é o verbo ser. Sou venezuelana. O verbo ter. Tenho 53 anos. Outra vez, o verbo ser. Sou professora. O verbo falar. Falo. Quais são os idiomas, as línguas que eu falo. E depois, o verbo morar, que é onde que eu vivo. Qual é o lugar onde eu vivo. Aqui, por exemplo, quando eu estou a perguntar aqui, o que é que eu estou a fazer? Com o verbo chamar-se, estou a apresentar-me. Estou a fazer uma apresentação pessoal. Ok? Apresentação pessoal. Eu chamo-me. Também posso apresentar-me com o verbo ser. Eu posso dizer também, eu sou a Digna. Eu chamo-me Digna, em português europeu. Eu me chamo Digna, em português do Brasil. Eu sou a Digna, em qualquer das duas variantes. Ok? Depois, a minha nacionalidade. Qual é a informação que estou a dar aqui? Sou venezuelana. Estou a dar informação da minha nacionalidade. Qual é a minha nacionalidade? Eu sou venezuelana, sou brasileira, sou portuguesa, sou inglesa. É nacionalidade. Ok? Depois, aqui estou a falar da minha profissão. Ok? Qual é a minha profissão? Profissão. Ok? Qual é a minha profissão? Eu sou professora de idiomas. E depois, que línguas é que eu falo? Aqui estou a falar das línguas, do meu conhecimento como profissional. Que línguas é que falo? Que línguas ou que idiomas? Podem usar os dois termos. Línguas ou idiomas que falas? E, finalmente, moro, o verbo morar, é onde moras. É o lugar onde vives. O lugar onde moras. O verbo morar. O que é importante e que eu devo ter em conta quando estou a interagir em português com outras pessoas?
quando estou a fazer uma apresentação, quando estou a conversar com alguém. O que é também muito importante? É muito importante ter em conta com quem é que eu estou a falar. Qual é o meu grau de confiança com o meu interlocutor? Eu tenho confiança com o meu interlocutor? Eu conheço o meu interlocutor? Ou é uma pessoa que estou a ver pela primeira vez? É uma pessoa que tem uma certa autoridade? Então, como é que eu vou me dirigir a essa pessoa? Como é que eu vou conversar com ela? Em que tom? Um tom formal ou um tom informal? Isso é muito importante, como falante, termos sempre presente essa particularidade. Que outra coisa é importante? É importantíssima a pronúncia. Quando eu estou a falar uma língua estrangeira, a pronúncia é fundamental. Por quê? Porque, por vezes, a pronúncia pode obstaculizar a mensagem. A mensagem, por vezes, não passa. Por quê? Por causa de uma pronúncia, de uma palavra mal pronunciada. Só uma palavra mal pronunciada pode perfeitamente mexer com o conteúdo e a mensagem não passa corretamente e a outra pessoa não me percebe. Não sabe, não compreende o que eu quero dizer. Então, muito atentos com isso. Por exemplo, aqui, Venezuela, em português, existe o fonema, ou o som, z, que é um fonema vibrante, isto a nível de pronúncia. É um fonema vibrante que nós não temos em espanhol. Então, um hispano-falante tem imensos problemas no início para produzir este fonema. O que é que tem de fazer? Primeiro, identificar qual é a grafia que corresponde a esse fonema. Por exemplo, aqui o Z. Sempre que temos a letra Z, deve ser pronunciada Z, de uma maneira vibrante. Então, eu não posso ser Venezuela, mas Venezuela é Venezuela, ok? Venezuelana, ok? Importantíssimo também, por exemplo, quando eu tenho a grafia NH, em português é NH, o NH pronuncia-se NH, corresponde ao NH a la N de espanhol. Então, eu aqui devo dizer tenho, não posso dizer tenho, nem tenho, é tenho. Então, eu tenho 53 anos. Quando eu tenho em português o dígrafo, o U, esta combinação de o U, eu não digo sou, eu digo sou. Eu sou. Isto soa como um O, como uma O normal. Não digo o U. Sou professora de idiomas. La doble S em português, esse é um outro problema, por exemplo, para os hispanofalantes têm imensas dificuldades com estas grafias de que estou a falar aqui. O duplo S é sempre pronunciado em português como se fosse um S de espanhol. Não é vibrante, é surdo, é professora. Normal, como se estivesse a falar espanhol. Ok? E depois, mais uma vez, o NH. O V inicial, ou o V, la B de vaca, em espanhol, é pronunciada diferente em português. Pronuncia-se V. Eu não digo Venezuela, eu devo dizer Venezuela. Venezuela. Eu sou venezuelana. Essas são coisas importantíssimas, detalhes muito importantes que fazem a diferença como falante. Pronto. Vamos continuar. Importantíssimo saber qual é que é o nível de confiança que eu tenho com o meu interlocutor. Por quê? Porque o tratamento que eu dou ao meu interlocutor mostra qual é o nível de domínio que eu tenho dessa língua. Eu sei quando devo tratar uma pessoa de maneira formal, quando devo tratar de maneira informal. Por exemplo, em português, os hispanofalantes têm a convicção de que o pronome de tratamento você é mal usado normalmente. Por quê? Porque você
a maioria dos hispanofalantes pensam que usar você, quando usam você, estão a dizer usted, que é equivalente a usted. E não é assim, não é bem assim. Você é um pronome de tratamento semiformal, não é formal. Ou seja, quando é que eu uso você? Eu uso você quando tenho confiança com o meu interlocutor, quando eu já conheço. Mas se eu não conheço uma pessoa pela primeira vez, não devo tratar por você, porque vou ser vista como uma pessoa confiançua, ok? Alguém que tem atrevida. Portanto, devo ter muito cuidado com isto. Você não é equivalente a usted. Você é equivalente a tu. Ok? Então, aqui, por exemplo, tenho pronomes de tratamento informal. Tenho tu, em primeiro lugar. Depois, o você, que é semi-formal, não é formal. Por isso, vocês veem que, por exemplo, no Brasil, as pessoas são tratadas maiormente por você. Os namorados nós tratamos por você, no Brasil. Os familiares, os amigos, os panas, são tratados por você. Portanto, é importantíssimo ter presente que quando eu estou a tratar alguém por você, é uma pessoa da minha confiança. Quando eu não conheço a pessoa e tenho de ser formal, qual é o pronome de tratamento que eu vou empregar? Emprego para homem, o senhor, para mulheres, a senhora. São os únicos dois pronomes de tratamento formais em português. Depois estão aqueles de doutor, doutora, mas isso tem a ver com o grau de profissionalismo da pessoa, né? Por exemplo, se eu vou tratar um embaixador, eu tenho de tratar por excelentíssimo senhor embaixador, uma professora, doutora, professora, doutora, mas tratamento formal é com o senhor, a senhora. Por exemplo, se eu perguntar, você é português? Esse é você, eu já conheço. É uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa da minha confiança. Se eu não conheço essa pessoa, eu devo perguntar, o senhor é português? E ele vai responder, sou. Ou não, não sou. São as duas maneiras de responder. Ok? Você é português? Resposta afirmativa, sou. Porque os portugueses costumam responder com o verbo quando os portugueses e os brasileiros, ou seja, em português. A resposta afirmativa curta é com o verbo. Por exemplo, você é português? Sou. Quer água? Quero. Conhece a Maria? Conheço. Sempre responde-se com o verbo. Uma resposta curta não se responde com sim, como em espanhol. Queres um helado? Sí, dámelo. Não, em português não. Queres gelado? Quero. Em espanhol, ¿eres português? No, no. O sí, soy português. Em português não. Responde-se sempre com o verbo. É o comum, é o normal. Está errado responder com sim. Não, não está errado, só que não é comum. E quando falamos uma língua, temos de falar e responder, agir da maneira mais próxima dos nativos. Depois aqui, então, resposta afirmativa com o verbo sou. Resposta negativa, não, vírgula, não sou. Eu sou angolano, por exemplo. Imagina que sou de Angola, então digo não, não sou, sou angolano. Angolano. Sou angolano ou angolana, ok? E no caso, quando a maneira é formal, o senhor é português e um problema uma dificuldade inicial do hispanofalante com este pronome de tratamento é quando pergunto, o senhor é português? Eles pensam que estamos a perguntar por outra pessoa. Não, estamos a falar consigo. Se você é inquirido e dizer, o senhor
é português? O senhor é venezuelano? Responda sou ou não sou. Porque no início os alunos hispanofalantes pensam que estamos a perguntar por uma terceira pessoa. Não, este é um pronome de tratamento formal, é assim que ele deve ser formulado e a pessoa responde com eu sou ou não sou. Okay? Agora, imaginem que eu pergunto, o senhor é português? E também posso perguntar, eu posso responder, não sou. E o senhor também é português? Ou qual é que é a sua nacionalidade? Ou seja, esta é informação para vocês darem informação pessoal, mas também para pedirem alguma informação ao vosso interlocutor. Bem, muito obrigada, muito grata por esta oportunidade e convido-vos a continuar a trabalhar, a desfrutar, porque aprender uma língua é desfrutar, da nossa programação de idiomas, do nosso programa de aprendizagem de idiomas. Bem-aja para todos. Bienvenidos a la sección de tecnología de nuestro podcast. Hoy les traigo un tema que seguro les será muy útil: cómo mejorar tu portugués con Talcao. Vamos a compartir consejos prácticos para que puedas dominar este idioma como todo un experto. ¿Están listos? ¡Vamos allá! ¡Hey! ¿Te imaginas poder hablar más de 125 idiomas sin haberlos estudiado todos? Con IA Voice Translator de Talcao es totalmente posible. La aplicación cuenta con traducción instantánea, perfecta para ensayar tus habilidades lingüísticas. Por ejemplo, puedes hablar en español y recibir la traducción al portugués de manera rápida y precisa. Esto te ayudará a familiarizarte con las estructuras y expresiones del idioma. Talcao IA Voice Translator permite conectar con otros usuarios a través de su correo electrónico. Practica diálogos con amigos en tiempo real y simula conversaciones, como entrevistas o situaciones cotidianas. Es una manera divertida de mejorar tu fluidez. En la aplicación encontrarás frases útiles para situaciones específicas, pedir direcciones, comprar algo en una tienda o comunicarte en un restaurante. Estas frases te ayudarán a sentirte más seguro al interactuar en portugués. La aplicación no solo traduce, también puedes buscar vocabulario relacionado con tus áreas de interés o necesidades, ya sea para negocios, viajes o cualquier otro tema. Talcao tiene todo lo que necesitas. Descárgala, empieza a explorar y haz del portugués una parte de tu día a día.